Bueno, amada iglesia, igualmente estoy muy contento por este espacio, por esta hora de conexión y también por todas las personas que van a escuchar este mensaje cuando se transmita en sus diferentes horarios. Vamos hoy a continuar esa dinámica. Estamos hablando de octavo rey de Israel. Estamos hablando de el rey Acab. La otra vez hablamos, el tema se llamó el escondite y trató de la palabra profética que volvió a aparecer, ese instrumento que volvió a aparecer hablando de Elías, que llevaba ya hace ratico, llevaba 3 años. 3 años, pero Dios fue bueno y fue fiel y vemos que Dios respondió y la palabra se mantuvo. Quedamos en el capítulo 18, donde Elías se encuentra con el rey Acab. El rey Acab pues está muy enojado porque él cree que la culpa la tiene Elías. Hablamos también que el último punto de la otra vez, que debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Ahora vamos al reto. Hay un reto desde el versículo 19 hasta el versículo 40. Elías decide al rey hablarle y decirle que se deben ir a encontrar a un monte llamado Carmelo, que Carmelo significa jardín, para que usted lo tenga presente. Y en ese monte, pues ahí donde se iba a definir quién era el verdadero Dios, porque hasta el momento había una confusión. Y quiero hacer acá un paréntesis y quiero que usted esté atento a este punto, porque este punto más adelante lo voy a volver a tocar, y es que se debía aclarar quién era el verdadero Dios. Se debía aclarar esa situación en ese lugar llamado Monte Carmelo. Para que hoy tengamos de pronto un concepto, era un reto, era como un reto, sí, un reto. Digamos la palabra reto. Quien ganase ese reto, pues era la persona que iba a infundir ese conocimiento. Quien perdía ese reto, pues ese conocimiento debía desaparecer. El reto costaba que tanto Baal o tanto Jehová debía hacer descender fuego del cielo. Todos conocemos ese momento muy épico, lo hemos estudiado, primer libro de Reyes 18 del verso 19 hasta el verso 20, y que Elías está solo contra 450 profetas de Baal, porque Acab tiene esos profetas y son enviados al monte Carmelo. Igualmente todos los hijos de Israel vienen al monte Carmelo, presente porque en el versículo, primer libro de Reyes capítulo 18, versículo 19, dice, versículo 20, dice que todos los hijos de Israel vienen al monte Carmelo. Ahí no me está hablando de un grupito, de algunos, no, me habla de todos, todos. Era un espectáculo. Lo que iba a suceder ahí era algo muy trascendental. El pueblo estaba confundido. Elías, cuando llega, de pronto muchas personas no le reconocían, de pronto algunos sí, otros no, porque era demasiado tiempo que no se veían. Elías los confronta. Elías confronta al pueblo, pero el pueblo no dice ni amén. El pueblo solamente guarda silencio, porque hay una confusión. Realmente no se sabe quién es el verdadero Dios por la situación que ellos están pasando. Pero también Dios provocó eso. Y Elías le da la oportunidad a los profetas de Baal para que ellos inicien con el desafío, con el reto. Y ellos hicieron su altar
Comenzaron a adorar a Baal desde muy temprano y llevaban largas horas, pero Baal no aparecía. Hasta que le tocó el turno a Elías y Elías hace todo conforme como Dios le dice. Él sacrifica, él presenta el holocausto y Dios responde con fuego. Presentes porque en ese reto se supo quién ganó. En ese reto el Dios de Israel fue aquel que venció. En ese reto el Dios de Israel se puso por encima de toda esa forma y esa tradición y la manera como adoraban a Baal. Perdió, Baal perdió, Acab perdió, Jezabel perdió. Y el pueblo de Israel observó con sus propios ojos que hay un solo Dios y que nadie puede vencerle, ¿sí? Y que Baal solamente es vanidad y que en ese momento en que más le clamaban y en que más le pedían, no apareció. Entonces el reto lo ganó Elías. Elías ganó el reto. Bien. Y resalto tanto el reto porque ahorita voy a tocar algo sobre esto. Sucedió en el versículo 41 hasta el versículo 46 que Elías sube al monte un poquito más arriba y él le dice a Acab. Acab en ese momento estaba de pronto sorprendido. Hay algo muy curioso, que Acab no dice nada, acá solamente es un espectador. Acá solamente es un espectador hasta el momento. Y le dice Elías a Acab, sube, come y bebe, porque viene una gran lluvia. Y así fue. Acab fue, subió y comió y se dirigió a Jezreel. Y ahí cuando se acerca y viene esa gran lluvia. Ahora, al punto que quería llegar. Primer libro de Reyes capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Si usted tiene allá su Biblia, por favor me acompaña a leerlo. Y dice la palabra de Dios así. Acá ya llegó a Jezreel, dio a Jezabel, su esposa, la nueva de lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Bueno, vamos a detenernos en el capítulo 10 desde el verso 1 y verso 2 y el título de esta enseñanza, de este tiempo de devocional del liderazgo, le he puesto como título malos perdedores. Así se llama, malos perdedores. Y le voy a dar una pregunta o le voy a hacer una pregunta y es, ¿a quién le gusta jugar con gente que no sabe perder? Yo creo que jugar con gente que no sabe perder es para uno meterse en problemas. Sí, hay gente que no sabe responder cuando pierde. Claro, hay personas que pierden y son muy caballerosas y no ha pasado nada. Pero hay gente que no le gusta, es que no le gusta y no aceptan que han perdido. Yo mencioné mucho la palabra reto, mencioné mucho desafío, mencioné mucho de lo que representaba ese altar. Ese altar era un reto, era un desafío. Quien ganase ese altar era el ganador, completamente. Si ganaba Baal, todos debían adorar a Baal. Si ganaba Jehová, todos debían adorar a Jehová. Ese fue el reto. Y acá lo aceptó. Y de pronto lo aceptó acá porque pronto él pensaba que lo iba a ganar. Y de pronto hay personas que aceptan cosas porque piensan que les va a ir bien. Porque piensan que no van a perder. Pero yo les digo algo. Muchas veces no siempre se gana. Y más cuando usted hace lo incorrecto. Y en este tiempo, en este momento, acá de pronto, como era rey, tenía influencia,
De pronto él pensaba que podía ganarlo, tenía la mayoría de personas, 450 profetas contra uno, cualquiera diría yo gano, con los ojos abiertos yo gano esto, pero perdió, sí, perdió, pero fue un mal perdedor, conjuntamente con su esposa. Los malos perdedores, y de así se llama el título, malos perdedores, yo he rescatado tres cositas o tres aspectos de una persona que no sabe perder. Y la primera es que una persona que no sabe perder es una persona que no acepta la derrota. ¿Sí? No acepta la derrota. No lo acepta. El segundo aspecto de una persona que no sabe perder es que se vuelve una persona violenta. Bien. Y el tercer aspecto, que es un poquito más profundo, es que esa persona se vuelve un poquito agresiva. Bien. Estos aspectos se hicieron visibles en Jezabel, cuando Jezabel se dio por enterado de lo que Elías había hecho. Iglesia, este tiempo ha sido maravilloso. La palabra profética, eh, lo digo muy personalmente, no sé a usted, pero personalmente recuerde que cuando uno estudia un pensamiento, primero la palabra le ministra a uno y uno también comparte de lo recibido nosotros damos. Pero lo que se ha venido enseñando en todos los servicios, en los años, en los tiempos, ha sido algo muy tremendo. Lo digo, que Dios me ha sorprendido, que Dios me ha dejado muy emocionado y doy gloria y honra a Él por lo que Él ha hecho. Porque Él sabe el tiempo que vivimos, Él sabe el tiempo que estamos pasando, Él sabe lo que hacemos, Él sabe cómo está nuestro corazón, Él sabe absolutamente todo, igualmente a Él no le podemos engañar. No le podemos engañar. Y la palabra, lo que Dios ha hablado, las victorias que Dios nos ha permitido vivir en esos tiempos, los avances, lo que se ha podido alcanzar para el reino de los cielos, las familias, lo que Dios ha hecho en este tiempo ha sido maravilloso, lo que Dios ha hecho en este tiempo ha sido grande y pareciera que el reto, que lo que Dios nos ha mandado a hacer, pareciera que estuviésemos ganando. Bien, pareciéramos que estuviésemos ganando, pero presente con esto. Hay cosas y nosotros tengamos presente con lo que le voy a mencionar. Hay un enemigo que no sabe perder y él va a hacer todo lo necesario. Y hay dos consejos que le quiero dar, porque sabemos que aquel que no sabe perder no acepta la derrota, se vuelve violento, se vuelve agresivo y debemos tener mucho cuidado de cómo responder ante esta situación de gente que no sabe perder. Sabemos que hay un mundo espiritual y yo estoy hablando de seres espirituales igualmente que manipulan personas. Ahora, los consejos son: el primero, los malos perdedores querrán opacar nuestra victoria. Va a llegar un momento, y yo quiero que nos preparemos, porque Dios nos va a comenzar a dar más victorias, pero el enemigo va a querer opacar lo que Dios está haciendo. El enemigo va a querer opacar el testimonio. El enemigo va a querer opacar lo que Dios ha venido obrando en tu vida, en mi vida. El enemigo va a querer opacar. Cuando yo quiero, la palabra opacar representa ocultar, que nadie se dé cuenta, pero presente. Porque lo que hizo Elías en el monte Carmelo fue notorio. Por eso yo le dije, toda Israel estaba en el monte Carmelo, no solamente Acab, estaba todo Israel. Y a pesar que el enemigo nos quiera opacar la obra que Dios ha venido haciendo, quiera opacar lo que hemos venido haciendo para con Dios en Cristo Jesús, ¿sabe?
Hay un pueblo que está siendo notorio. Hay naciones, hay testimonio de lo que Dios ha venido haciendo. Lo que tú haces, lo que yo hago, muchos lo están viendo. Y a pesar que el enemigo invente y diga cosas que no son, hay un pueblo que sabe la verdad, porque estuvo en el Monte Carmelo. Hay un pueblo que sabe y vio la gloria de Dios. Es por eso que a pesar que el enemigo quiera opacar la obra, no va a poder, porque Dios la ha hecho notoria. Dice la palabra que yo tengo nuevos caminos, tengo algo nuevo y lo voy a hacer notorio. Hay cosas que Dios va a hacer notoria de ustedes, ministros. Hay cosas que Dios va a hacer notorias de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes impartan. Dios lo va a hacer notorio. A veces hay personas que por la envidia, hay personas que muchas veces, y yo hablo de hermanos, me acuerdo del hermano de David, cuando estudiaba este punto. El hermano de David, cuando David llega, porque su padre lo envía a ver cómo están sus hermanos, cuando ellos están con el gigante Goliat, ya que lleva 40 días, el hermano ve a David y le dice, ¿usted qué hace acá? Lo regaña, le dice, usted no debería estar acá. Y comienza a insultarlo. Inclusive le dice, usted dejó las poquitas ovejas allá en la casa de mi papá, mejor váyase a cuidar eso. Lo humilla. Bien. Pero a pesar de que este hermano de David hablaba así de David, David hizo notorio lo que Dios quería hacer, o Dios hizo notorio lo que Dios quería hacer allí con David. Habrá gente, habrá gente que querrá, habrá enemigos que querrán opacar la obra que Dios va a hacer o que Dios ya comenzó a hacer. Pero eso va a ser imposible, porque muchos fueron notorios de lo que David hizo en ese monte, ¿sí? Hizo en ese valle, perdón, en ese valle de Ela, en ese lugar, lo que Dios hizo cuando derribó a Goliat. Inclusive sacaron hasta una canción. Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Entonces vamos al segundo aspecto de esta enseñanza, el segundo consejo. El segundo consejo es que seamos prudentes y no caigamos en la provocación de los malos perdedores. Y vuelvo nuevamente al caso de David, que entra como anillo al dedo lo que yo estoy explicando. David, a pesar que se le decía, y David mató a 10,000, cuando usted lee y continúa leyendo ese pasaje, dice que David era muy prudente en las palabras, en la forma como se expresaba ante su rey. ¿Y qué sucedió? Saúl comenzó a sentir celos de David. A pesar de esa situación, David no cayó en esa provocación. David fue muy prudente y supo responder ante esa provocación. Mis queridos hermanos, ministros, igualmente a todas las personas que en este momento se conectan, quiero decirles que debemos que aprender a celebrar. Y muchas veces aprender a celebrar es aprender a celebrar con la gente correcta. No con todo se puede celebrar. Debemos ser muy prudentes porque Dios nos va a entregar victorias, pero no con todo se puede celebrar. ¿Sí? Y bueno, es algo muy curioso. Cuando estudiaba esta parte, me acordaba cuando cuando estaba pequeño, yo fui muy afiebrado, sí, digámoslo así, yo fui muy afiebrado a los videojuegos, sí, a los videojuegos fui muy afiebrado y recuerdo una consola, PlayStation 1, cuando salió la primera consola de PlayStation 1, antes era Nintendo, después salió el PlayStation y mi cuñado había comprado una consola y a mí me encantaba jugar fútbol, en esa consola. Yo jugaba con Andrés. Andrés casi no le gustaba jugar fútbol.
A Andrés le gustaba jugar más carros y eso, pero bueno, él también me jugaba fútbol conmigo. Bueno, Andrés es testigo de lo que yo digo y él sabe que no miento, igualmente Dios. Andrés, a mí casi no me gustaba jugar con Andrés, porque es que Andrés cuando perdía se ponía muy agresivo, ¿sí? Y a veces se ponía muy violento. Recuerdo que jugando en esa consola, eh, él me hizo un gol y me lo gritó en la cara, me lo gritó y a mí no me gustó, yo lo dejé. Yo dejé que el partido continuara. Yo después lo empaté y después le hice el otro gol y yo también le grité. A mí se me había olvidado que Andrés era un poquito así como le expliqué. Y cuando le estaba gritando, él no me hizo nada, pero cuando comenzamos a jugar nuevamente, él vino y me mordió la oreja y nos agarramos a puños, nos agarramos a pelear. ¿Qué sucedió? Que el momento de alegría que yo tenía, que el momento de felicidad se tornó en un problema, se tornó en una situación violenta, donde hubo agresión, ¿sí? Porque yo me dejé provocar. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo nos va a provocar. Eso es lo que quiere el enemigo. En este tiempo el enemigo nos va a provocar y si nosotros no somos prudentes, si nosotros no sabemos responder, vamos a caer en esa provocación. Y la victoria que Dios nos ha entregado la vamos a convertir nosotros mismos en una derrota. Miren el caso de Elías. Elías, si usted continúa leyendo ese verso del capítulo 19 del primer libro de Reyes, Elías cayó en la provocación, pero en el caso de Elías cayó en la provocación del miedo. Elías cayó en el miedo. Sí, hay gente que no solamente reacciona en miedo, hay gente que reacciona diferente. Elías cayó en miedo y huyó. Y eso es lo que quería el enemigo. Quería que él saliera para que ellos pudiesen continuar con lo que estaban haciendo. Entonces hay cosas que el enemigo va a hacer en este tiempo, porque él sabe lo que hemos conseguido en Dios. El enemigo sabe lo que hemos alcanzado en Dios. Él lo sabe y nos va a provocar, porque él quiere tornar esa bendición o esa victoria, él la quiere tornar en un momento desagradable para nuestras vidas. Ya eso fue hace mucho rato. Y si usted habla con Andrés y le pregunta, Andrés no puede decir que no. Porque nosotros jugamos parqués, jugamos dominó. Y si él perdía, él agarraba las fichas y las volteaba. Agarraba los parqués y si él perdía, si yo Catico lo mataba en el parqués, también volteaba. Es decir, con él no se podía terminar un juego porque él era cosa seria. Yo creo que ya maduró y creo que esa área ya la superó. Sí, eso cuando éramos chicos. Pero igualmente tenemos un enemigo que a pesar que le venzamos, él nunca se va a rendir. Él nunca se va a dar por vencido. Y yo estoy hablando del enemigo de vuestras almas, que es el diablo. Él nunca, a pesar que ganemos en Cristo Jesús, Él va a buscar la manera de hacernos sentir que hemos perdido. Y Él nos va a provocar. Y es por eso que tenemos que ser muy prudentes a la manera de celebrar cada victoria que Dios nos ha entregado. Entonces, iglesia, igualmente es una invitación para todos a que nos examinemos, porque habrá momentos que perdamos, igualmente habrá momentos que ganemos. Y si perdemos, es importante que reevaluemos lo que estamos haciendo, que reflexionemos, igualmente mejoremos, igualmente si hay que corregirnos, nos corregimos. Eso es lo que debía pasar con Acab y Jezabel. Ellos debían rendirse porque Acab vio la gloria de Dios, pero ellos continuaron en su necedad. Hay gente que todavía continúa en su necedad y ellos saben que lo que están haciendo es incorrecto y saben que lo que están haciendo está mal, pero a pesar de eso, ellos piensan que están bien. Y bueno, ¿quién los saca de allí? A pesar que vean la gloria de Dios, hay gente que no los saca de allí, pero igualmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado a no ser influenciados por ese tipo de personas y por lo que ellos igualmente son influenciados. Entonces, iglesia, vamos a orar
Y creo indudablemente que Dios responde. Creo indudablemente que Dios responde a sus hijos. Creo indudablemente que lo que Dios está haciendo es notorio. Y yo sé por qué se lo digo. Dios está haciendo notorio su obra, su iglesia. Dios está levantando a su iglesia en este tiempo de muerte, en este tiempo de caos. Dios está levantando la iglesia. Y yo te quiero decir, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si hoy estamos arriba, si hoy hemos visto victoria, es porque el Señor ha peleado por nosotros. Es porque el Señor nos ha dado las fuerzas, nos ha dado las estrategias. Es porque el Señor nos ha dado las herramientas. Ha sido por Él. Si hoy hemos podido avanzar, ha sido por Él. Y pedimos, Dios, que nos des prudencia. Ayúdanos, Dios, a saber celebrar. No con todo se puede celebrar. Ayúdanos, Dios, a ser muy ser prudentes, Padre, porque habrán personas que no les gustará, Padre Celestial, las victorias que tú nos entregas. Pero a pesar de eso, Dios, tú no vas a parar, tú vas a continuar. Gracias, Padre, por el liderazgo, por la iglesia, por los que ahora, Señor, se conectan y por los que todavía, Señor, los que van a continuar en esa conexión, en los que tú vas a traer a su debido tiempo. Toda la gloria y toda la honra sea para ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.